8 de la mañana con 9 minutos. Bueno, pues de repente le digo esta preocupación que se ha dado en el Senado de la República, en la Presidencia de la República, porque resulta que, pues no sé si se colaron algunos nombres de personajes que pues no le vienen bien al sistema hoy. Miren, diputados y senadores determinaron cómo venía la ley, venía de la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para la elección al Poder Judicial, para renovar cargos, porque ya sabe que el Poder Judicial estaba corrupto, estaba podrido, entonces había que renovar jueces, magistrados y ministros. Entonces se hizo una iniciativa, esa iniciativa pasó por la Cámara de Diputados, pasó por la Cámara de Senadores, todo rapidito, y supuestamente entonces se generaron todas las condiciones, hicieron todas las consideraciones adecuadas, vino un grupo de observadores, de analistas, supuestamente del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, para revisar los perfiles. ¿Y qué cree? Que después de muchos avisos de varios sectores en el país, de observadores, de grupos de ciudadanos, de especialistas, de abogados, en el sentido de que había personajes que a lo mejor no gustaban para el propio sector abogadil, me refiero a personas que como juzgadores habían determinado algún criterio en favor de algún delincuente o abogados que habían defendido en otro momento a pues, narcotraficantes, pues estaban colando, se estaban pasando. Los famosos comités de evaluación supuestamente revisaron. Yo digo que la parte más grave de este proceso, si es que hubiera algo de gravedad, está en el legislativo, porque el legislativo revisó el proceso del legislativo y el proceso del judicial, porque la Corte no quería, porque la Corte quería reventar el proceso. Bueno, resumen apretado. Corte A, no, pues sí se nos pasaron como 20. Se nos pasaron como 20 y ahora a ver cómo lo sacamos. ¿Qué opinas de todo esto, Roberto Gil? Roberto Gil Suárez, qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Pues efectivamente, aquí lo hemos venido comentando desde hace tiempo, querido Manuel, sobre el modelo judicial. Ya habíamos alertado de la presencia de algunos candidatos que tienen antecedentes, yo no quiero prejuzgar, pero antecedentes pues impresentables. Mira, hay personas que están acusadas de abuso sexual, de abuso laboral, abogados que han participado en procesos en defensa de personas vinculadas al crimen organizado, personas que, por ejemplo, han estado acusadas de haber permitido en algunos penales, sistemas penitenciarios locales, haber permitido la entrada de material, equipo, teléfonos e incluso la muerte de una persona. Es decir, se ha venido documentando a lo largo del tiempo por medios de comunicación, como este espacio, por organizaciones de la sociedad civil como defensores. Aquí mismo lo hemos platicado, hemos señalado con nombre y apellido. Lo que pasó en estas horas últimas es el reconocimiento por parte de no cualquier persona, No, Manuel, del no, no. presidente del Senado de la República Así y sea de la, Gerardo Fernández Noroña, pues sí, y de la propia presidenta de la República, así es. reconociendo que existen candidatos que se les colaron. Mira, yo creo que ese es el reconocimiento, la aceptación de la negligencia de los comités de evaluación. Mira, el Senado tiene una facultad muy importante, un conjunto de facultades muy importantes en materia de conducción del proceso de elección judicial. No solamente emite la convocatoria, al final de cuentas el Senado integró las listas finales que les enviaron los... Bueno, vamos a tratar de reponer la línea telefónica rápidamente para poder seguir escuchando a Roberto Gil, esto que nos está diciendo justamente sobre el trabajo de los comités de evaluación que supuestamente debieron haber revisado toda la probidad de toda esta cantidad de gente y que ayer o antier decía el presidente del Senado, no, pues es que tuvieron mucha chamba, tuvieron un montón de chamba, ¿no? En fin, a ver si lo podemos recuperar para no perder tiempo, ¿no? ¿Qué hay, Sofía? En Palacio Nacional, en lo que recuperamos la línea con Roberto Gil, le preguntan a la presidenta sobre los narcobloqueos, esto que sucedió en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Dice la presidenta que el secretario de Seguridad va a emitir un comunicado. Dice, no hubo detenciones, fue un conflicto entre dos grupos.
Entonces, descartada la supuesta Descartado que detención haya ahí en habido, Jalisco. que hayan sido provocados por alguna detención. Fue un conflicto entre dos grupos, se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo todas las investigaciones. Pero dice la presidenta, el secretario de Seguridad va a emitir un comunicado, pues ya muy pronto, dice la presidenta. Entonces, quizá en algunos minutos veamos por ahí un comunicado ya de la Secretaría de Seguridad. Ojalá y comunicado que abone un poquito de información, porque imagínese, fíjese nada más, Exactamente. conflicto armado que se dio en 3 estados del país. 3, de ese tamaño, la gravedad es de ese tamaño, porque se dio en municipios de Jalisco, se dio en municipios de Guanajuato, se dio en una buena cantidad de municipios de Michoacán. 16 de Michoacán, 3 de Guanajuato, y ya no le pude preguntar a Sebastián Mer cuántos fueron en Jalisco, pero de verdad lo que subrayas es importante. A ver, un conflicto que se extiende a tres estados, a un número importante de municipios. El mapa que ayer circulaba hablaba de casi 13 bloqueos solamente en Michoacán, 13 bloqueos al unísono. Claro. ¿No? Entonces, sí. ¿De qué clase de conflicto estamos hablando? ¿No? Parecería que fuera entre pandillas. No, y ya sabemos, no hubo muertos, me refiero, supongo, no hubo muertos de la ciudadanía, etcétera. Suponemos que sí hubo muertos en este conflicto, y le digo suponemos porque el reporte preliminar de muertos el día de ayer indica que hay 6 muertos en Michoacán, 6 muertos en Guanajuato, 6 muertos en Jalisco, pero solamente lo supongo. A ver, regresamos contigo, Roberto, pero estábamos en ese comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tema del que no quiere hablar de la Presidenta de la República, ¿no? Le digo, de ese tema no hablemos, de ese tema no hablemos, no, mejor nos volteamos a otra cosa, mejor hablemos de la inversión. ¿No? De la que, por cierto, regístrenos, ya hablamos, 3.600 millones de dólares de modelo. Regresamos contigo, Roberto Gil, decías la importancia que debió haber tenido estos comités de vigilancia, ¿no? Los comités de evaluación, perdóname. Efectivamente tenían como responsabilidad hacer la selección de los mejores perfiles y más bien siguieron criterio de consigna, y ahora sabemos que han dejado pasar personas que tienen expedientes, antecedentes, pues no propicios, no pertinentes para el ejercicio de la función jurisdiccional, incluso algunos que están vinculados personal, patrimonialmente con el crimen organizado. Mira, yo quisiera hacer una distinción primero con el Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque como tú bien lo dijiste al inicio de esta conversación, en tu introducción, el Comité de Evaluación Judicial fue sustituido por el Senado de la República. Así es. El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo también dejó pasar perfiles. Déjame ponerte un dato. Más o menos, y este es un saldo del comportamiento del Comité de Evaluación del señor Saldívar. Mira, de los 1,428 perfiles que fueron aprobados por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, ellos determinaron que en 452 casos no hubo necesidad ni de la tómbola, es decir, descalificaron a todos sus contendientes. Prácticamente es un pase directo. De esos 452, 75 son jueces penales y 53 son magistrados penales. ¿Qué significa esto, Manuel? Que ellos mismos confeccionaron desde el comité de evaluación los candidatos que iban a competir solitos. Y hoy les sorprende que haya ministros de culto, hoy les sorprende que haya abogados de criminales, hoy les sorprende que haya personas con antecedentes de acusación de cosas tan complejas, tan delicadas como acoso sexual o acoso laboral. Sí, acoso laboral decías, ¿no? Hay más o menos documentados 12 casos de candidatos de jueces y magistrados que tienen carpetas de investigación abiertas, 12 al menos del análisis que se ha hecho en este universo de candidatos que dejaron pasar. Lo que escuchamos del presidente del Senado y de la presidenta de la República es la aceptación, el reconocimiento, la confesión de que los comités de evaluación actuaron de manera negligente. Y hoy no saben qué hacer. Ya le mandaron la bolita al INE, Manuel, y al Tribunal Electoral. No, y el INE ya dijo, no, pero a mí ni me volteen a ver. A mí ni me volteen a ver, porque efectivamente a mí me mandaron INE los candidatos y el Senado tenía que recibir de los comités de evaluación los expedientes. Entendemos
que hicieron un análisis, pues por lo menos profesional, pero el Senado también tenía que analizar al final de cuentas la idoneidad y el cumplimiento de requisitos de los candidatos. Mira, es tan delicado esto que ahora le van a aventar el Tribunal Electoral la bolita para que la mayoría que gobierna el Tribunal Electoral les dé gusto, pues determine si los descalifica o no, generándoles la posibilidad de un recurso que ganen o incluso que se vayan a instancias internacionales. Lo dijimos desde el primer momento, el modelo de la elección judicial tiene problemas en la implementación como el siguiente, Manuel. Fíjate que los jueces penales de todas las, digamos, las especialidades alrededor del enjuiciamiento penal, los jueces de control, los de intervención de telecomunicación, los de ejecución penal, los jueces que están, por ejemplo, en los centros penales de alta seguridad, Almoloya, Fuente Grande, los van a elegir en algunos de los municipios de Jalisco o el del Estado de México. Ese es el problema. Que significa que los propios criminales se pueden involucrar para poner candidatos y para poner los próximos jueces y magistrados. Pero fíjate lo más grave de todo. Sí. Es que tenemos que hacer una pausa. ¿Nos deja más brincar la pausa para que nos digas y terminar lo más grave de todo, ¿no? Ahí nos quedamos. Con mucho gusto, mi querido Manuel. Vamos a pausa. Anímate. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Gracias, perdón Roberto por la interrupción. Le decías, lo peor de todo en esta revisión de personajes, ¿era qué? Fíjate que desde que la administración del presidente Trump designó como organizaciones terroristas a 8 organizaciones criminales que operan en México, cualquier apoyo directo o indirecto implica un involucramiento con las actividades de organizaciones terroristas mundiales. Es así, lo establece el Estatuto de Apoyo Material, que es una de las implicaciones que tiene esto. Pues para decirlo pronto, lo más grave, los comités de evaluación, al haber dejado pasar a personas vinculadas con organizaciones terroristas u organizaciones criminales enlistadas como organizaciones terroristas según la ley de Estados Unidos, están aportando apoyo material a organizaciones terroristas. Sí, esto es de una enorme gravedad. Justamente por eso tenemos el problema de los aranceles. Parte del problema tiene que ver con las omisiones del Estado mexicano en materia del crecimiento del crimen organizado. Bueno, pues para que se vayan abrochando los cinturones, todos aquellos que tuvieron conocimiento directo de los antecedentes de esos candidatos, los que los dejaron pasar, los que les van a permitir que estén en la boleta y los que les den su reconocimiento como jueces y magistrados votados, están apoyando de manera indirecta a organizaciones terroristas. De este tamaño es el problema que tenemos con la elección judicial de nuestro país. Y ahí están los perfiles, no lo digo yo, está documentado. No, pues la preocupación está tácita, ¿no? La preocupación, ya afortunadamente tarde, pero ahora ya tuvieron que confesarlo los titulares de poderes públicos, el presidente del Senado y la propia presidenta de la República. Yo no sé qué esperan para tomar cartas en el asunto. Lo más sensato, como lo han dicho algunos actores, es suspender la elección judicial mientras se aclara los expedientes que están ahí. Mira, Manuel, con que uno solo tenga el riesgo de la captura criminal al Poder Judicial de nuestro país o a los poderes judiciales de nuestro país, es suficiente argumento para terminar con este riesgo, para ponerle una contención a este riesgo. Ya no son solamente organizaciones que se dedican al trasiego de drogas. Según el marco jurídico después de la decisión de Donald Trump de enlistarlos como organizaciones terroristas, estamos hablando de un riesgo global que implica la posibilidad de activar represalias internacionales desde el derecho interno de Estados Unidos. Por ejemplo, pues hay cancelaciones de visas o incluso la responsabilidad penal en Estados Unidos. Los que dejen pasar a jueces y magistrados vinculados con el crimen organizado tendrán consecuencias, por lo menos, frente al derecho de los Estados Unidos. De ese tamaño es el problema. Pues seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias, como siempre, Roberto Gil. Al contrario, con gusto siempre. Gracias. Un abrazo a todos. Abrazo.